Hola chicos, vamos a comenzar esta semana con un repaso de primero de triángulos rectángulos, porque después vamos a entrar en el uso de las razones trigonométricas para determinar algunos de los elementos de un polígono, ya sea la apotema, el radio o el lado. Entonces, el primer repaso que vamos a hacer es que vemos un triángulo y tenemos que identificar dónde está el ángulo de 90 grados. Eso nos lo deben dar, de una señal así, o nos lo dirán. Ese es el ángulo de 90 grados. ¿Ven? Entonces, no importa cómo sea la forma en la que nos representen el triángulo, tenemos que tener identificado cuál es el ángulo de 90 grados. En estos triángulos lo vamos identificando. Una vez que tenemos identificado el ángulo de 90 grados, tenemos que aprender a identificar el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados y que además es el lado de mayor tamaño, es el lado mayor, a ese le llamamos, recuerden, hipotenusa. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es identificar la hipotenusa. Y le vamos a marcar con una letra H. Entonces ponemos a este y miramos si este es el ángulo de 90, el cateto que hay enfrente. Esa es nuestra hipotenusa. Bien, vamos a seguir identificando las hipotenusas. ¿Ven? En este está aquí el ángulo, es el lado que hay opuesto enfrente. Esa es la hipotenusa. En este caso, esta sería la hipotenusa y en este otro caso, esta sería la hipotenusa. A los otros dos lados le llamamos catetos. Catetos son los lados que forman el ángulo de 90. Entre los dos forman el ángulo de 90. En algunos triángulos, los catetos puede que sean iguales. En la mayoría habrá un cateto que sea más grande que el otro. ¿Sí? Los dos. Bien. Una vez identificada la hipotenusa de los catetos, en triángulos rectángulos aprendimos, y lo voy a repasar, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, que muchos ya lo han usado para los problemas de polígonos, en el que podemos calcular la hipotenusa haciendo la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto. O también podemos calcular uno de los catetos. Pero esta vez, al hacer la raíz cuadrada, lo que vamos a hacer es la diferencia de la hipotenusa al cuadrado, a la 2, menos el otro cateto. Y en este caso es 9. Bien, entonces, una vez que hemos repasado y sabemos localizar los catetos y la hipotenusa, ahora vamos a ver las razones trigonométricas. Y vean lo que les he dibujado aquí. Tenemos aquí la calculadora, que no la vamos a usar. Pero ahora mismo lo que quiero que vean es que las razones trigonométricas son proporciones entre los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, razón significa relación. Si yo relaciono la medida de uno de los catetos con la hipotenusa, esa relación sería, la escribiríamos así: el cateto dividido en una fracción sobre la hipotenusa. Eso es una razón, es una proporción. Por ejemplo, si la hipotenusa era 8 y este cateto era 2, por igual a 2, la relación sería de 2 sobre 8. Eso es lo que se llama una relación. Supongamos que este cateto mide a 2 y la hipotenusa mide a 8. Eso es lo que llamamos una relación. 2 sobre 8. ¿Ven? Eso es una proporción, una razón. Bien, ahora vean, he dibujado aquí otro
triángulo que es congruente con este, es decir, tiene la misma forma. ¿Ven? Tienen los dos la misma forma, pero uno es más pequeño que el otro. Entonces vean lo que se cumple con los triángulos rectángulos. Al tener la misma forma, supongamos que este midiera 1 y la hipotenusa, en este caso, midiera 4. Entonces la relación entre el cateto y la hipotenusa sería de 1 sobre 4. ¿Ven? Lo que nos descubren las razones trigonométricas es que cuando los triángulos rectángulos son congruentes, es decir, atentos a esto, que sus ángulos miden lo mismo, vean, como tienen la misma forma, supongamos que este ángulo, por ejemplo, tuviera un valor que podemos decir que este ángulo tuviera un valor aproximado, ¿verdad?, de 14 grados. Resulta que al ser los triángulos iguales, este también tiene un valor de 14 grados. ¿Ven? Entonces se cumple que la relación entre el cateto y la hipotenusa siempre es la misma, es 1 sobre 4. 2 sobre 8 es lo mismo que 1 sobre 4. Y a esa razón, que es 1 sobre 4, es decir, que sería 0,25, ese número 0,25 está relacionado directamente con el ángulo de 14 grados. ¿Ven? Y de esa manera, no es que no lo hayamos intentado, sino que de esa manera nosotros hemos llegado a decir que en un triángulo rectángulo, el cateto que es opuesto a un ángulo dividido entre la hipotenusa, a eso que tiene relación con ese ángulo, por ejemplo 14 grados, pero que podría ser, podríamos llamar así simplemente, a eso le vamos a llamar seno de ese ángulo. ¿Ven? Y esto tiene que ver con que los triángulos tienen la misma forma, es decir, siempre que el ángulo tenga la misma medida, la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa le vamos a llamar seno de ese ángulo. Si nos venimos a otro ángulo, por ejemplo en este caso, ¿ven? Que estos dos ángulos, los triángulos también son congruentes y miden lo mismo. Supongamos que midiera 45 para los dos. Pues entonces se cumple que la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa es la misma, es el mismo número. Le vamos a llamar seno de 45 grados. El seno de 45 grados, si nosotros lo vemos en la calculadora, solamente tendríamos que darle, para saber cuánto es esa relación, podemos darle a la tecla donde dice seno, ¿ven? Estaría aquí, seno, y marcamos 45, seno de 45, igual, y nos va a dar este valor, raíz de 2 sobre 2. Ese número, seno de 45, que nosotros lo podemos calcular con la calculadora, podemos hacer con la calculadora, ese número, sea cual sea, atento, sea cual sea el tamaño de nuestro triángulo, siempre va a ser igual a la medida del cateto opuesto dividido entre la medida de la hipotenusa. ¿Ven? Cuando el ángulo sea de 45 grados, si nosotros le damos en la calculadora a seno de 45 grados, siempre nos va a dar raíz de 2 sobre 2. Esa razón trigonométrica, seno,
de un ángulo el que sea, siempre va a ser el cateto opuesto dividido entre la medida de la hipotenusa. Por eso ustedes se han aprendido esta primera expresión. So. So significa seno del ángulo es igual al opuesto dividido entre la hipotenusa. Opuesto es el cateto, ¿verdad? El cateto opuesto. Entonces hay que saber identificar el cateto opuesto. Por eso cuando vamos a resolver un problema, si nos dan este ángulo, por ejemplo, este de 45, estamos aquí, si me dicen, fíjese aquí, O es el cateto que hay enfrente. Enfrente es opuesto. Opuesto a este ángulo de 45. ¿Ven? Muy bien. Entonces, después de hacer esta pequeña explicación, vamos a repasar todas las relaciones. Entonces, la relación entre el cateto que está al lado, que se llama adyacente, es el que está al lado de un ángulo, formando ese ángulo, dividido entre la hipotenusa, a ese número, a esta relación, que es un número, le vamos a llamar con esta palabra, coseno. Coseno del ángulo. ¿Ven? Y eso es lo que hemos aprendido, así so, K. Coseno del cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Y a ese número, porque eso es un número, es una proporción entre medidas, a ese número le vamos a llamar coseno. Igual que en la calculadora, encontraremos esa tecla donde dice coseno y solamente tendremos que marcar coseno y ponemos el valor del ángulo, el que sea. Por ejemplo, si ponemos coseno de 60 para un ángulo de 60, eso vale siempre 1 sobre 2. Coseno de 60, le vamos a dar tecla igual, y vale 1 sobre 2. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros tenemos un triángulo rectángulo en el que uno de los ángulos mide 60 grados, si este ángulo es de 60 grados, la relación entre el cateto adyacente, que sería este adyacente, y la hipotenusa, siempre va a ser de 1 sobre 2. Es decir, esta medida, por ejemplo, podría ser 3 y la hipotenusa va a valer 6. De manera que si yo divido 3 sobre 6, eso sería el coseno de 60 grados. Y a eso es 1 sobre 2. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Pues porque este número siempre nos lo va a dar la calculadora. Y si yo no conozco una de las dos medidas, supongamos que no conozco la hipotenusa. Entonces aquí en vez de 6 tengo hipotenusa. Y podría despejar de esta relación, porque la calculadora me va a decir cuánto vale el coseno de 60, puedo despejar cuánto vale la hipotenusa. Y aquí la hipotenusa me saldría que vale 6, despejando el valor de la hipotenusa. ¿Bien? Esto sería así, y la hipotenusa sería igual a 2 por 3. ¿Bien? Para eso nos sirven las razones trigonométricas, porque las razones trigonométricas las podemos ver en la calculadora. La calculadora nos da. Y la última razón que me queda para repasar, y así me va a terminar el tiempo, sería la que llamamos tangente. La tangente de un ángulo es igual siempre a la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. De ahí, TOA, SOCA, TOA. Pues muy bien, con esto terminamos y luego les voy a dejar una